La libertad financiera se ha convertido en uno de los conceptos más populares en Internet. Promete algo muy atractivo: no depender de un trabajo, vivir de tus inversiones, ganar dinero mientras duermes. Pero también se ha convertido en uno de los conceptos más mal entendidos y sobre todo en uno de los más utilizados para vender ilusiones. Hoy quiero explicarte por qué la libertad financiera, tal como suele presentarse, es en gran parte un mito. Sí, tiene una parte real, pero cuando no la entiendes realmente, termina convirtiéndose en un sueño que no te acerca a la tranquilidad, sino que solo genera más ansiedad financiera. ¿Por qué considero que la libertad financiera se ha convertido en un mito? Para entenderlo, primero necesitamos aclarar dos cosas. Primero, ¿qué es realmente un mito? Y segundo, ¿qué es lo que se conoce como libertad financiera y de dónde surge este concepto? Vamos a desglosar ambos términos por separado para después poder entenderlos juntos. Primero, ¿qué es un mito? Un mito es una idea o una historia que muchas personas repiten y aceptan como verdadera, aunque en realidad esté simplificada, exagerada o distorsionada. Los mitos casi siempre tienen una pequeña parte de verdad, pero con el tiempo se transforman en creencias que ya no se cuestionan. Por eso, cuando digo que la libertad financiera se ha convertido en un mito, no estoy diciendo que sea completamente falsa. Lo que digo es que la forma en que suele presentarse, especialmente en Internet, simplifica demasiado una realidad que es mucho más compleja. Pero, ¿qué es la libertad financiera y dónde nace este concepto? Para entenderlo, tenemos que ir un poco hacia atrás y mirar el contexto histórico en el que aparece esta idea. El término libertad financiera se populariza y consolida principalmente en Estados Unidos, en la década de 1990, y está ligado a varios movimientos y corrientes de pensamiento sobre el dinero y el trabajo. Entre ellos destacan ideas como el retiro temprano y la independencia financiera, lo que hoy se conoce como FIRE por sus siglas en inglés. Todas estas corrientes comparten una idea central: reducir la dependencia del trabajo tradicional y ganar mayor control sobre tu tiempo. El concepto de retiro temprano se refiere a la idea de dejar el trabajo formal mucho antes de la edad tradicional de retiro, que normalmente ronda en los 65 años. La premisa era sencilla en teoría: trabajar intensamente durante un periodo relativamente corto, ahorrar e invertir una parte importante de tus ingresos y con el tiempo construir un patrimonio que te permitiera dejar de depender de un salario. En su versión original, la idea no hablaba de dejar de trabajar, sino de ganar libertad sobre el tiempo, decidir en qué trabajar, cuánto trabajar o incluso no hacerlo por necesidad económica. Con el tiempo, las ideas del retiro temprano evolucionaron hacia algo más estructurado que hoy conocemos como el movimiento FIRE, que significa independencia financiera y retiro temprano. La idea central es alcanzar un punto en el que los ingresos que provienen de tus inversiones, dividendos, intereses o rentas sean suficientes para cubrir tus gastos de vida. En ese momento, técnicamente ya no dependerías de un empleo para sostener tu estilo de vida, como propone lograrlo el modelo FIRE. Para alcanzar ese punto, el movimiento FIRE propone varias estrategias bastante exigentes, como por ejemplo, tasas de ahorro muy altas, que en algunos casos pueden llegar al 50 o incluso al 70% del ingreso, un control muy estricto del gasto, inversión constante y disciplinada, y una visión financiera de muy largo plazo. Lo que muchas veces no se explica es que en su origen, tanto el concepto de retiro temprano como el movimiento FIRE no eran promesas mágicas, eran más bien modelos de planeación financiera pensados para contextos muy específicos, donde existen ingresos relativamente altos, estabilidad económica, acceso a mercados financieros desarrollados y una fuerte disciplina personal durante muchos años. El problema aparece cuando esta idea, que originalmente buscaba generar conciencia sobre la importancia de la planeación y la disciplina financiera, empieza a utilizarse como argumento para vender productos financieros,
cursos, criptomonedas milagro, trading express, esquemas de inversión con promesas extraordinarias. Todo presentado como si el resultado fuera inmediato y al alcance de cualquiera. Poco a poco, el mensaje comenzó a simplificarse demasiado, omitiendo habilidades, condiciones y características que en realidad son indispensables para que algo así pueda lograrse. Empezaron a aparecer mensajes tales como vive sin trabajar, gana dinero mientras duermes, retírate joven y rico. Mensajes que sin duda son muy atractivos, pero que dejan fuera algo fundamental, el esfuerzo. Las condiciones reales y el contexto personal que hacen posible que algo así suceda. La libertad financiera no nació como una promesa mágica, nació como una estrategia exigente de planeación financiera. Ahora analicemos el contexto en el que nace el movimiento FIRE. Algo importante que muchas veces se minimiza o simplemente se omite cuando se habla de libertad financiera es que el movimiento FIRE nació y se desarrolló principalmente en países con ciertas condiciones económicas muy específicas, como por ejemplo ingresos promedio más altos, monedas relativamente estables, mercados financieros profundos y accesibles para el ciudadano común y sistemas fiscales de retiro distintos a los que encontramos en muchos países de América Latina. Estas condiciones que muchas veces se evitan o se obvian hacen una diferencia enorme. ¿Y por qué es importante señalarlo? Porque en muchos países latinoamericanos el contexto económico es diferente. Las personas suelen enfrentarse a realidades como ingresos promedios más bajos en relación con el costo de vida, monedas que pueden perder valor con mayor rapidez, menor acceso a instrumentos financieros diversificados y sistemas de pensiones que muchas veces no garantizan estabilidad en el largo plazo. Y en muchos casos, mercados laborales más inestables. Todo esto hace que las estrategias financieras con las que muchas veces se vende la idea de libertad financiera deban adaptarse al contexto en el que se aplican. Esto no significa que si vives en América Latina u otros países no puedas construir libertad financiera, pero sí significa que no todas las estrategias pueden copiarse exactamente igual, ni producir los mismos resultados. Con frecuencia se venden programas, inversiones o sistemas pretendiendo resultados similares, pero omitiendo factores claves de contexto que influyen directamente en las posibilidades reales de cada persona. Por eso, una estrategia financiera siempre debe entenderse dentro del entorno en el que se desarrolla. Entonces surge una pregunta importante. Si la libertad financiera nació como una estrategia exigente de planeación financiera, ¿por qué hoy se vende como algo fácil, rápido y prácticamente universal? La respuesta tiene que ver con tres factores importantes. Primero, el poder del marketing. Porque las promesas simples venden mucho más que las realidades complejas. Explicar que construir patrimonio requiere años de disciplina, ahorro e inversión y paciencia no suele ser un mensaje muy atractivo. En cambio, prometer que puedes ganar dinero mientras duermes, retirarte joven o comprar un curso y en 6 meses ya no tendrás que trabajar resulta mucho más seductor. Número 2, la economía de la atención en Internet. Hoy en día, la moneda de cambio más valiosa en Internet es tu atención. Y quien logra captar la atención del mayor número de personas es quien termina ganando más visibilidad, más seguidores y muchas veces más dinero. El problema es que en Internet las ideas tienden a simplificarse. Los algoritmos favorecen los mensajes breves, impactantes y fáciles de entender. Y en ese proceso muchos conceptos complejos terminan reducidos a frases muy llamativas, pero poco realistas. Los mensajes profundos suelen evitarse porque requieren tiempo, reflexión y paciencia. Pero cuando hablamos de finanzas, evitar el proceso necesario para construir un patrimonio sólido casi siempre termina generando mayores problemas. Número 3, la industria de vender soluciones rápidas. Porque alrededor de esta idea de la libertad financiera se ha desarrollado toda una industria que vende soluciones rápidas, cursos, sistemas,
inversiones supuestamente infalibles o modelos de negocio que prometen acelerar un proceso que en realidad toma tiempo. Se presentan como métodos exclusivos, secretos financieros o estrategias que solo unos pocos conocen. La realidad es que no existe ningún secreto oculto y el proceso suele ser mucho menos espectacular de lo que se promete. Implica algo más profundo, hacer un autoanálisis honesto sobre lo que realmente quieres construir con tu vida y con tu dinero, y tener la disposición para trabajar de forma disciplinada y constante durante un periodo largo de tiempo. En el camino, claro, pueden aparecer oportunidades que aceleren el proceso, es posible, pero reducir todo a fórmulas simples o a promesas rápidas es un error que en muchos casos puede terminar costando muy caro. La consecuencia de estas estrategias dio como resultado que un concepto que originalmente hablaba de disciplina financiera y planeación a largo plazo terminó transformándose en una promesa de riqueza rápida. Después de todo esto, vale la pena quedarnos con una idea clara. La libertad financiera no es una promesa mágica, ni un resultado rápido, ni algo que se compra en un curso o en una inversión milagro. Es en realidad un proceso que requiere tiempo, disciplina, decisiones claras y sobre todo entender tu propia realidad financiera. El problema no es querer libertad financiera, el problema es no entender el costo que realmente implica. Porque cuando crees que es algo fácil y descubres que no lo es, te frustras. Pero cuando entiendes lo que realmente requiere, puedes empezar a construirla de verdad. La libertad financiera no es un punto al que llegas de un día para otro. Es un camino que se construye por etapas. Y aquí hay algo importante. Sí, el mito tiene una parte real. Pero para llegar a ella, primero necesitas dejar de creer en la versión simplificada. Por eso, en el siguiente video quiero explicarte cuáles son los niveles reales que una persona atraviesa en este proceso y cómo puedes identificar en cuál estás tú hoy. Recuerda que este canal es un espacio de educación financiera. Aquí venimos a aprender para mejorar nuestra relación con el dinero y tomar decisiones financieras más conscientes. Si este video te dio claridad o te ayudó en algo, dale like, suscríbete y comparte. Al hacerlo, formas parte de esta comunidad y con tus preguntas y comentarios ayudas a nutrir y fortalecer el contenido del canal. Gracias por estar aquí.